Algo extraño está pasando en el desierto de Egipto. Enormes círculos verdes y misteriosos están apareciendo por todas partes, cientos de ellos. Y además, hay docenas de canales y caminos que se conectan a algo que parece un río. Pero no es exactamente eso. Este es el ambicioso proyecto Nuevo Delta y tiene un objetivo controversial: inundar el desierto. Es fácil entender por qué. Más del 90% de Egipto es desierto. Kilómetros y kilómetros de dunas de arena y tierra seca bajo un calor abrasador. Casi nada puede crecer ahí. Así que hoy, básicamente solo hay dos zonas donde Egipto puede producir grandes cantidades de alimento: el Valle del Nilo y el Delta del Nilo. Juntos, cubren apenas el 5% del territorio, pero sus cultivos alimentan a cerca del 99% de los egipcios. Y eso se está volviendo un problema serio, porque la población de Egipto sigue creciendo. Para 2050, se estima que su población crecerá unos 40 millones de personas, llegando a casi 160 millones. El Valle del Nilo y el Delta del Nilo simplemente no van a ser suficientes para cubrir esa demanda. ¿Ven el problema, verdad? La población crece, la gente necesita más comida, pero la mayor parte del país es desierto y no hay mucho espacio para nuevas granjas. Entonces, ¿qué pueden hacer? La solución fácil es la misma que usas cuando tu refrigerador está vacío. Pides comida a domicilio. Egipto hace lo mismo. Compran enormes cantidades de comida de otros países. Pero importar alimentos es caro y tardado. Así que necesitan crear más espacio para la agricultura. Y lo necesitan rápido. Ahí es donde entra el proyecto Nuevo Delta. Es un plan agrícola enorme que busca convertir partes del desierto en campos verdes. La idea es llevar agua y agricultura al oeste del Nilo, y si funciona, podría aumentar la tierra cultivable de Egipto en un 15%. Suena genial en papel, ¿no? Pero en la realidad, este plan viene con mucha controversia. Su idea es crear un río artificial justo en medio del desierto, de unos 112 kilómetros de largo. Para que funcione, están construyendo un montón de caminos y canales de apoyo. Y esos extraños círculos verdes que mencioné antes son sistemas de riego. Extraen agua de pozos o tuberías, luego giran lentamente y rocían agua en un gran círculo sobre los cultivos. Bueno, entonces tenemos este enorme río artificial que se está construyendo en medio del desierto. Pero, ¿de dónde va a salir toda esa agua? Pues viene de tres fuentes principales. La primera, y por mucho la más grande, es agua residual tratada. Toman el agua usada, la que se va por los lavabos y los baños de nuestras casas, por ejemplo, y la limpian para que se pueda usar de nuevo de forma segura. Para eso, tuvieron que construir una planta de tratamiento moderna en el Hammam, un pueblo en la costa norte de Egipto, al oeste de Alejandría. Su construcción se completó en 2023 y es absolutamente enorme. Es tan grande que ahora tiene el récord mundial como la planta de tratamiento de aguas residuales más grande del mundo. Limpia una cantidad enorme de agua cada día, suficiente para llenar unas 3.000 albercas olímpicas. Y la mayor parte de esa agua se destina directamente a la agricultura. La segunda fuente de agua viene del Nilo. Básicamente, están tomando agua del río más famoso de Egipto, enviándola por canales enormes y llevándola hasta lo profundo del desierto, a este nuevo río artificial. Finalmente, la tercera fuente es agua fósil subterránea profunda. En otras palabras, es agua que está muy debajo del desierto. Ahí abajo hay algo llamado el acuífero de arenisca de Nubia. Básicamente, una enorme reserva subterránea de agua atrapada durante miles de años. Y aquí es donde empieza la controversia. Es cierto que hay mucha agua bajo el desierto occidental, pero es limitada. Como es agua fósil, o sea, es tan antigua que no se repone. Una vez que la extraes, no se va a rellenar pronto, no en nuestra vida. Y probablemente tampoco en muchas generaciones. Además, mientras más profundo perforas, más salada se puede poner el agua. Y eso no nos conviene. Verán, a la mayoría de los cultivos no les gusta la sal. Si el agua es muy salada, las plantas crecen más lento, dan cosechas más pequeñas o se secan. Y cuando sigues regando con agua salada, la sal se acumula en la tierra. El agua se evapora, pero la sal se queda. Con el tiempo, la tierra se puede volver dura, seca y básicamente inútil para cultivar. Así que bombear agua subterránea puede ayudar a corto plazo, pero plantea una gran pregunta. ¿Es esto realmente viable a largo plazo? Y hay otras preocupaciones también. El proyecto se vendió como un gran logro: producir más alimento, crear más empleos y ayudar a los egipcios.
También impulsa la economía porque están cultivando frutas y verduras costosas que se venden en el extranjero, a lugares como Canadá, Australia y Japón. Pero ahí está el problema. Mucha gente se queja de que el proyecto se enfoca más en cultivar para vender al extranjero. Y sí, las exportaciones traen dinero al país en general, pero eso no necesariamente significa que la comida sea más barata en casa o que las familias más pobres puedan comprar más. Porque, aunque ha impulsado las exportaciones, no ha hecho mucho para evitar la inflación masiva en los precios de los alimentos dentro del país. Así que el problema de seguridad alimentaria de Egipto aún no está del todo resuelto. Muchos egipcios siguen lidiando con precios altos y presupuestos ajustados. Otra cosa controversial es que nadie sabe cuánto cuesta realmente este proyecto. La prensa a veces menciona $5.200 millones, pero algunos expertos calculan un total más cercano a 9.700 millones. Solo la parte del tratamiento de aguas residuales se dice que cuesta más de $500 millones, pero es muy difícil saberlo con certeza. Periodistas e investigadores dicen que no hay mucha transparencia y las finanzas del proyecto son difíciles de rastrear. Los expertos también advierten que cultivar en el desierto es carísimo. A diferencia del suelo fértil del Valle del Nilo, el desierto occidental es mayormente arena seca con muy pocos nutrientes. Así que si quieres cultivar algo ahí, necesitas muchísimo riego solo para hacer la tierra viable. Y mantener todos esos sistemas de riego funcionando requiere un montón de energía, lo que hace que cultivar en el desierto sea aún más caro, incluso si ya tienes un río artificial gigante para ayudarte. Aún así, algunas personas argumentan que los riesgos y los costos valen la pena y que las cosas están empezando a cambiar. Tomemos el trigo como ejemplo. Durante años, Egipto ha sido el importador número 1 de trigo en el mundo. Y ese no es exactamente un título que quieras ganar, porque le cuesta al país miles de millones de dólares cada año. Entonces llega el proyecto Nuevo Delta, y el trigo se convierte en uno de sus principales objetivos. Las autoridades egipcias dicen que les ayudó a reducir las importaciones de trigo en un 17% en 2025. Eso les ahorró alrededor de $250 millones. Fue un logro tan grande que el mundo ahora tiene un nuevo importador número 1 de trigo, China. Y no es solo el trigo, naranjas, papas, uvas. La agricultura está en auge allá. Según estimaciones, las exportaciones de alimentos pasaron de 5 millones de toneladas en 2020 a más de 8 millones de toneladas en 2024. Por eso podemos decir que el proyecto Nuevo Delta ya está cambiando la agricultura de Egipto. Y desde imágenes satelitales, se puede ver que también está cambiando cómo se ve el país, convirtiendo desierto seco en manchas verdes brillantes. Es real, y la transformación es bastante impresionante. Así que no hay duda de que este proyecto es tanto un logro de ingeniería impresionante como un enorme experimento. Pero los investigadores dicen que todavía es muy pronto para saber si realmente resolverá el problema alimentario de Egipto. Al final, todo depende del agua, los costos de energía y quién toma las decisiones importantes. Si el Nilo, las aguas residuales tratadas y el agua fósil subterránea se pueden manejar de forma sustentable, el proyecto podría impulsar seriamente la agricultura. Y si no, podría agotar agua valiosa, hacer la brecha entre ricos y pobres aún más grande y dejar una huella costosa en el desierto. Cuando los ríos se secan, cuando las plantas ya no pueden sobrevivir en llanuras calientes y sin vida, cuando el desastre ecológico parece inevitable, ellos llegan para salvar el mundo. Ellos siendo lobos, conejos y castores. Están a punto de escuchar historias sobre cómo los animales salvaron ecosistemas en todo el planeta. Y bueno, empecemos con los conejos. Pero antes, una pequeña aclaración. No hay fuentes confiables en Internet que confirmen que esta primera historia sea cierta. Sin embargo, parece bastante verosímil. Creerla o no, eso ya es cosa tuya. Bienvenidos al desierto de Dalia Banner en China. Sí, dice desierto. Entonces, ¿por qué parece un oasis verde? Hace apenas unas décadas, este lugar era una enorme extensión de arena sin vida. Las plantas no sobrevivían aquí, los árboles no crecían, los animales no vivían. Un pedazo enorme de tierra no producía nada ni sostenía vida. Era triste que un territorio tan grande no generara ningún beneficio, así que los especialistas comenzaron a buscar formas de traer vida a este lugar. Consideraron plantar árboles, irrigación artificial, proyectos de reforestación a gran escala y otras soluciones tradicionales. Pero todas estas ideas parecían ineficientes, costosas o con pocas probabilidades de funcionar. Entonces, en 1988, un científico chino propuso una solución radical.
sugirió liberar conejos en el desierto. La idea fue recibida con curiosidad e interés. Poco después, una colonia de conejos Rex, una raza francesa, fue llevada a Dahlia Banner. Estos pequeños y tiernos animales se adaptaron sorprendentemente bien al ambiente seco y caluroso y comenzaron a establecerse. Bajo estas condiciones tan duras, cada conejo empezó a escarbar en la tierra buscando raíces y pasto seco. A gran escala, esta excavación aireó el suelo. La aireación significa enriquecer la tierra con oxígeno, algo esencial para el crecimiento de las plantas. Y cuando los conejos iban al baño, bueno, digámoslo de forma educada, enriquecían el suelo con nutrientes y semillas sin digerir. Todo esto ayudó a revivir el desierto y poco a poco transformarlo en un valle verde. Pero, ¿cómo fue posible? Considerando que al principio el número de conejos era limitado y el desierto en sí era enorme. La respuesta es simple. Los conejos se reproducen extremadamente rápido. Cada conejo puede tener alrededor de 40 crías al año. Con el tiempo, la población superó el 1.000.000 de animales. Además de eso, no había depredadores peligrosos en la zona que los amenazaran. Se multiplicaron, trabajaron la tierra y siguieron haciendo exactamente lo que la naturaleza los diseñó para hacer. Los científicos quedaron asombrados. Los resultados superaron todas las expectativas. Las tasas de supervivencia de las plantas alcanzaron el 96%. Granjeros de todo el mundo se enteraron del impacto que los conejos tuvieron en el medio ambiente. La cría de conejos rápidamente se convirtió en un negocio rentable. Todos querían estos animales. Los granjeros comenzaron a ganar decenas de miles de dólares. El nivel económico de la región subió, y con él, la calidad de vida de los habitantes. La tierra desértica se volvió lo suficientemente fértil para cultivar papas. Los agricultores comenzaron a producir más de 1.000 toneladas de papas al año. Esto fue bueno no solo para generar dinero, sino también para crear nuevos empleos. Simples conejos revivieron la tierra, convirtieron un desierto en zona verde y trajeron crecimiento económico a toda la región. Ahora, hay que tomar esta historia con reservas. No hay fuentes confiables que hayamos podido encontrar hasta ahora que confirmen que esta misión de conejos de 1988 sea real. Pero las siguientes dos historias sí son casos confirmados. Nuestro siguiente animal salvador es el castor. Ahora nos movemos de China a Estados Unidos, al estado de Utah. El aumento de temperaturas provocó que los ríos de esta región se secaran. El ecosistema se encontró en una situación peligrosa, porque los ríos son un recurso vital aquí. La vida animal, la agricultura, el turismo y el acceso al agua potable dependen de ellos. Una sequía severa secó los ríos. Las poblaciones de peces sufrieron y los animales que dependían de esos peces empezaron a tener problemas. El riesgo de incendios forestales aumentó por la falta de humedad. Un problema llevaba a otro y nadie sabía cómo resolverlos. Entonces, en 2019, un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Utah propuso una solución inusual. Decidieron reubicar castores en el río Price. Pero, ¿cómo podrían unos animales que muerden árboles arreglar un problema tan serio? Bueno, los castores construyen presas. A lo largo de los ríos, estas presas crean pequeños estanques y humedales. Durante las sequías, el agua almacenada en un solo lugar dura más tiempo, mientras que el agua extendida a lo largo de cauces largos se evapora rápidamente bajo el sol abrasador. Los peces y otros animales usan estos estanques como refugios, sobreviviendo ahí los periodos difíciles. Después, cuando regresa la temporada de lluvias, los ríos se recuperan. Las presas de los castores ayudan a que las poblaciones de peces sobrevivan, reducen el riesgo de incendios forestales y mejoran el acceso a nutrientes. Los animales del bosque que se alimentan de peces no pasan hambre, y todo el ecosistema resiste las sequías con más éxito. Ahora, hay una desventaja en este método. No todos los castores se adaptan a un nuevo ambiente. En el caso del río Price, algunos de los animales reubicados no sobrevivieron. Algunos se enfrentaron depredadores. Algunos no soportaron las nuevas condiciones climáticas. Pero la mayoría hizo bien su trabajo. Hoy, el nivel del agua en el río es más alto. Los peces abundan. Los habitantes están contentos porque la región atrae turistas. La gente viene a relajarse en las playas, nadar, hacer kayak y pescar. Toda esta prosperidad existe gracias a los castores. Ahora, vamos al famoso Parque Nacional de Yellowstone, una de las reservas naturales más grandes del mundo. En el siglo pasado, una sola especie casi destruyó todo su ecosistema. Cuando escuchamos historias así, normalmente imaginamos enjambres de langostas devorando cada planta a la vista, o mosquitos propagando enfermedades.
Pero para alterar el equilibrio de la naturaleza, no siempre se necesita una criatura pequeña que se reproduzca rápido. A veces, la causa puede ser un animal grande, como el alce. Verán, en cierto momento, la población de alces en Yellowstone creció rápidamente. Comenzaron a alimentarse de enormes cantidades de sauces, álamos temblones, chopos y otros árboles. Su apetito parecía no tener fin, y conforme sus números seguían aumentando, poco a poco iban dejando el bosque pelón. Al comerse las hojas, dañar los troncos y romper las ramas, los alces destruyeron los refugios naturales de los que dependían las aves. Sin estos árboles, muchas especies de aves ya no podían sobrevivir el invierno. Conforme las poblaciones de aves disminuían, los depredadores que dependían de ellas como alimento también empezaron a tener problemas. Las aves también juegan un papel importante en el control de insectos, así que los bichos probablemente comenzaron a multiplicarse rápidamente. Pero este todavía no era el problema más grave. Los alces cambiaron la temperatura del agua en la región. Conforme los árboles desaparecían, los castores perdían su alimento de invierno, que son los sauces. Así que los castores no construyeron suficientes presas. Estas presas, junto con los árboles, proporcionaban sombra que enfriaba el agua. Sin ellas, los ríos de Yellowstone comenzaron a calentarse. Los peces de sangre fría sufrieron con el aumento de la temperatura del agua. Y sin estos peces, muchos animales empezaron a pasar hambre. Una larga y compleja cadena ecológica se había roto por culpa de los alces. Algo tenía que hacerse. ¿Pero qué? Eliminar a los animales no era una solución real. Solo ofrecería un alivio temporal, y además, los alces no tenían la culpa por seguir sus instintos. Así que los científicos recurrieron a una respuesta muy diferente: los lobos. Sí, así como lo oyen. A principios de 1995, trajeron 8 lobos a Yellowstone. Para 1996, su número había crecido a 31. En 2002, 30 parejas de lobos fueron distribuidas en diferentes partes del parque. Y en tan solo 10 años, Yellowstone comenzó a cambiar. La presencia de los lobos obligó a los alces a moverse constantemente y mantenerse alerta. Su población disminuyó y su comportamiento cambió. Ya no podían quedarse en un solo lugar el tiempo suficiente para destruir bosques enteros. La vegetación se recuperó poco a poco. Los sauces y álamos temblones se fortalecieron. Las aves regresaron y reconstruyeron sus nidos. Los castores volvieron a tener suficiente madera para construir presas. Los ríos se enfriaron bajo su sombra. Paso a paso, el ecosistema sanó. Los lobos habían salvado el bosque. Pero un momento, ¿por qué no había lobos en Yellowstone desde antes? Bueno, la respuesta es el ser humano. En el siglo XIX, cuando Yellowstone fue declarado Parque Nacional, los lobos atacaban frecuentemente al ganado y temían una razón. Los colonos construyeron ranchos cercanos y trajeron grandes cantidades de ovejas y ganado no nativos a la región. Al mismo tiempo, cazaban a los herbívoros naturales del parque, dejando a los lobos con poca comida. Desesperados por sobrevivir, los lobos comenzaron a atacar a los animales de los ranchos. En ese entonces, la gente veía a los lobos como plagas. La solución parecía obvia. Durante décadas, los cazadores eliminaron manadas enteras de lobos. Para mediados de los años 20, más de 130 lobos habían desaparecido. Y en 1926, la última manada fue eliminada. Para los años 70, no quedaba ni rastro de lobos en Yellowstone. Y después de eso, apareció el problema de los alces. Por eso es tan importante tratar a los animales con respeto. No son solo criaturas que comen, duermen y cazan junto a nosotros. Resulta que son piezas esenciales de la red natural de la vida. Y cuando se elimina incluso una sola pieza de este sistema, todo puede comenzar a colapsar. Algo para reflexionar. Todos hemos suplicado por 1 hora extra en el día. Bueno, 2 horas serían mejor. Pues resulta que los científicos tienen buenas y malas noticias. La buena noticia es que nuestro planeta se dirige a un futuro donde el día podría durar 25 horas. La mala noticia es que, eventualmente, la misma física que alarga el día también eliminará la rotación de la Tierra, literalmente congelándola en el tiempo, con días y noches interminables, océanos huyendo hacia los polos y una atmósfera convertida en una tormenta implacable a escala planetaria. ¡Ups! Cuando la Tierra era apenas una enorme nube desordenada de polvo y gas, la gravedad empezó a jalar todo hacia el centro. Conforme esos escombros chocaban entre sí, comenzaron a girar como agua yéndose por el drenaje, pero a escala cósmica. Ese giro creó un impulso. Como el espacio es un vacío, no había aire que nos frenara. La Tierra simplemente siguió girando,
Y ese giro se convirtió en un día. Una rotación completa tarda aproximadamente 24 horas. Y ese es el ritmo que conocemos desde que empezamos a registrar el tiempo. Pero la cosa es que adoptamos 24 horas como un estimado aproximado. En realidad, un día nunca dura exactamente 24 horas. Básicamente la Tierra sigue girando, pero constantemente pierde pequeñas cantidades de velocidad. Esto se debe sobre todo a que la masa se redistribuye todo el tiempo. Piénsalo como un patinador artístico. Si jala los brazos hacia su cuerpo, se acelera. Si los extiende, se frena. La Tierra hace lo mismo, pero sin brazos. Cuando el terremoto de 2011 golpeó Japón, movió el fondo oceánico tan violentamente que jaló la masa de la Tierra hacia adentro, acortando nuestro día al instante en 1.8 microsegundos. Por el contrario, cuando los glaciares se derriten y el agua fluye de los polos al ecuador, los brazos de la Tierra se extienden, haciéndonos más lentos. No estamos sentados sobre una simple roca. Es como si estuviéramos sobre un trompo tambaleante que se mueve cada vez que algo pesado pasa sobre él. La mayoría de los días terminan siendo unos milisegundos más largos que 24 horas. No lo sentimos, pero los relojes atómicos sí lo miden. Con el paso del tiempo, esos milisegundos se acumulan, y conforme lo hacen, la duración del día aumenta lentamente. Así es como un día de 24 horas empieza a acercarse a 25. Para comprobarlo, los científicos reunieron casi 3.000 años de registros astronómicos. Hace miles de años, la gente registraba los eclipses con mucho cuidado. Era un evento aterrador. Reyes, sacerdotes y astrónomos anotaban la hora exacta y el lugar donde el sol desaparecía. Esos registros sobrevivieron en tablillas de arcilla, pergaminos y manuscritos. Para que el cielo se oscurezca, el sol, la tierra y la luna deben alinearse perfectamente. Si el momento se desfasa aunque sea un segundo, la sombra cae en la parte equivocada del mundo. Hoy los astrónomos conocen los movimientos de la luna con una precisión increíble. De hecho, rebotan láseres en espejos que dejaron en la superficie lunar para medir su órbita. Por eso, en teoría, deberíamos poder rebobinar el pasado, como en un video de YouTube, y ver cada eclipse antiguo exactamente donde la historia lo registra. Pero cuando los científicos lo intentaron, la luna aparecía demasiado temprano o demasiado tarde. La sombra no estaba donde los registros decían que debía estar. El rompecabezas solo se resuelve cuando te das cuenta de algo. La Tierra solía ser un poco más rápida. Cuando los investigadores ajustan la rotación de la Tierra para que sea un poco más rápida, todo encaja perfectamente. En otras palabras, la Tierra giraba más rápido en el pasado, y estos registros de eclipses lo demuestran. En promedio, esto se traduce en que el día aumenta entre 1 y 2 milisegundos cada 100 años. Eso es una milésima de segundo. Nunca lo vas a notar, pero con el tiempo, esos poquitos se acumulan. Aproximadamente un segundo cada 10.000 años. Eso significa que estamos a unos 200 millones de años de tener esa hora extra de sueño. Así que la buena noticia solo será relevante para los terrícolas del futuro. Pero, ¿por qué está pasando esto realmente? Bueno, la respuesta es la Luna. Su gravedad jala los océanos de la Tierra y los estira en enormes protuberancias de marea. Pero como la Tierra gira mucho más rápido de lo que la Luna se mueve a nuestro alrededor, esas protuberancias no se quedan justo debajo de la Luna. Se arrastran ligeramente hacia adelante conforme el planeta rota. Eso significa que los océanos están siendo arrastrados constantemente por el planeta, rozando contra el fondo marino y los continentes. Ese roce genera fricción, y la fricción es una ladrona. Donde hay fricción, hay calor. Así que la Luna lentamente convierte el giro de la Tierra en calor que se dispersa por los océanos y hacia el espacio. Y una vez que esa energía se va para siempre. Como no hay ninguna criatura cósmica visible que empuje a la Tierra para que recupere velocidad día tras día, la Luna actúa como un freno lento y constante, estirando nuestros días poco a poco y alejándose mientras lo hace. Sí, por mucho que temíamos que la Luna chocaría con la Tierra algún día, en realidad se está yendo en dirección opuesta. Toda esa transferencia de energía entre la Tierra y la Luna está empujando lentamente a nuestro satélite más lejos, aproximadamente unos 4 centímetros al año. Lo sabemos porque durante las misiones Apolo, los astronautas dejaron espejos en la superficie lunar, y hoy los científicos disparan láseres a esos espejos y miden cuánto tarda la luz en regresar. Sin embargo, aunque estamos empujando lentamente a la Luna, no se asusten, todavía no está haciendo sus maletas. Al ritmo actual, tomaría decenas de miles de millones de años para que la Luna se alejara significativamente.
pero se quedará lo suficiente para presenciar y quizá hasta causar el fin de todos los fines, por así decirlo. La misma fuerza de frenado que nos está desacelerando ahora podría eventualmente llevar a la Tierra a un estado llamado acoplamiento de marea. Esto, de hecho, ya le pasó a la Luna. ¿Saben cómo nunca vemos el lado oscuro de la Luna desde la Tierra? Bueno, es porque la gravedad terrestre atrapó a la Luna hace eones y forzó su rotación a detenerse en relación con nosotros. Pues bien, si le da suficiente tiempo, el universo podría devolver el favor. Si la Tierra se frena lo suficiente como para igualar su órbita alrededor del Sol, el ciclo de día y noche desaparecerá. Podríamos convertirnos en lo que los astrónomos llaman un planeta globo ocular. Como el Sol simplemente colgaría inmóvil en el cielo, el lado que lo mira se convertiría en un desierto abrasador y chamuscado, como la pupila del ojo. El lado opuesto se congelaría en una enorme capa blanca de hielo, como la parte blanca del ojo. El único lugar donde la vida podría resistir se llama el iris, una franja estrecha, atrapada entre el día extremadamente caliente y la noche congelada. Pero ni eso sería un sueño hecho realidad. Tendrías aire supercaliente de un lado, chocando con aire helado del otro. Así que esta zona sería azotada por vientos descomunales, nivel huracán, cruzando la superficie. Además, sin el giro de la Tierra dando de forma a los océanos, el agua migraría lentamente lejos de las regiones calientes y se acumularía en las zonas frías, remodelando costas y continentes por completo. El planeta no solo tendría días más largos, ya ni siquiera se vería como la Tierra. Pero aquí está el lado bueno. Nosotros nunca veremos que esto pase, y tampoco nuestros descendientes, al menos no mientras observen desde cerca. Las matemáticas dicen que tomaría unos 50.000 millones de años para que la Tierra deje de girar y se convierta totalmente en ese globo ocular congelado. Pero nuestro Sol no tiene tanto tiempo. En unos 5.000 millones de años, el Sol se quedará sin combustible. Se expandirá en una gigante roja, tragándose los planetas interiores y probablemente vaporizando la Tierra por completo. ¡Adiós! Así que, aunque la Tierra se está frenando, nunca llegará realmente a cero. No terminaremos como una roca congelada e inmóvil. Terminaremos como empezamos: polvo estelar. Para cuando la Tierra deje de girar, los humanos definitivamente no estarán observando desde el sistema solar. Podríamos estar dispersos por la galaxia, viviendo en el espacio, o ya ni siquiera ser humanos. Algunos podrían vivir dentro de estructuras enormes construidas alrededor de estrellas, capturando su energía en lugar de orbitarlas. Otros podrían flotar cerca de agujeros negros, usando su gravedad y energía de formas que apenas entendemos hoy. Civilizaciones enteras podrían existir como mentes digitalizadas, conectadas a través de una red galáctica, viviendo en simulaciones en vez de mundos físicos. Bueno, estemos donde estemos, la Tierra sería solo un viejo planeta concluyendo su historia.